Hola a todos, soy Mario Maestro, fisioterapeuta en Recovery Clinic. Hoy venimos a hablaros de la articulación temporomandibular y así como de algunas de las lesiones más comunes que podemos padecer en ella. Principalmente hablaremos de la luxación y subluxación de esta articulación, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso anatómico para saber qué estructuras podríamos encontrarnos en esta articulación, cómo funcionan y así conocer y comprender un poco mejor qué problemas podemos encontrarnos en ella. La articulación temporomandibular la encontraremos ubicada por delante de los orificios auditivos. Esta articulación está formada por el hueso temporal y maxilar inferior. El maxilar inferior articula mediante el cóndilo con la fosa articular del temporal, ¿de acuerdo? Permitiendo los movimientos laterales de deslizamiento anterior y posterior y suponiendo como un límite a este movimiento ese tubérculo articular situado un poco por delante de la fosa. Todo ello cubierto y protegido de tejido conectivo y cartilaginoso, y en medio de estas dos carillas articulares, formado por los huesos que hemos comentado, nos encontramos su disco o menisco articular, justo aquí, que encajará perfectamente y permitirá un movimiento que no lesione y no impacte en esas dos carillas de los dos huesos. Los movimientos que nos encontraremos en la articulación temporomandibular serán los siguientes: de apertura y cierre, de deslizamiento anterior y posterior o protrusión y retrusión, de deslizamientos laterales y como conjunto la masticación. Por eso es muy importante que todos estos movimientos se realicen de una manera fluida y sin dolor, ya que a medida que vayamos realizando el movimiento de la masticación y tengamos un problema en el eje de movimiento articular, así como la tensión muscular, a medio o largo plazo podremos encontrarnos situaciones de dolor o lesiones como vamos a hablar a continuación. Las lesiones de luxación y subluxación mandibular son lesiones principalmente de hipermovilidad articular, es decir, tenemos un aumento del rango de movimiento en una articulación, bien sea por la tensión que ofrecen los diferentes grupos musculares o por el paquete de ligamentos que puede no estar haciendo su trabajo de una manera totalmente eficiente. En la lesión de subluxación nos encontraremos con una apertura de boca que no es posible volver a cerrar, en la cual las superficies articulares de las que ya hemos hablado anteriormente aún siguen en contacto. Esta lesión, en la mayoría de las ocasiones, el propio paciente puede llegar a recolocarse o volver a su situación natural de esta articulación. Mientras que en la luxación, las superficies articulares han perdido su contacto, podríamos encontrarnos el cóndilo mandibular por delante del tubérculo articular y en este caso el paciente no podría por sí mismo retomar la posición natural de su mandíbula. Vamos a hablar de algunas de las características que encontraremos en estas lesiones, tanto luxación como subluxación mandibular. Normalmente suelen producirse en un movimiento de apertura extensa voluntaria, o bien en un movimiento de apertura y golpe en mentón, o también nos encontramos ocasiones en las que los pacientes vienen del dentista y tras haber estado periodos de tiempo prolongados con la boca abierta o en extracciones dentales pueden llegar a sufrir este tipo de lesiones. Normalmente vamos a encontrar que la luxación, cuando es bilateral, el paciente llegará con la boca abierta, con incapacidad de poder cerrarla, un aumento de la salivación y sobre todo dolor en la zona de la articulación. Será imposible que nuestro paciente cierre la boca porque, como ya hemos comentado, el cóndilo maxilar lo encontraremos por delante del tubérculo articular. Podemos encontrarnos también una luxación unilateral en el que encontraremos que el paciente tiene una apertura lateralizada de la boca, normalmente con una pequeña protrusión o movimiento adelantado del mentón. Antes de comentar el tratamiento que realizaremos en esta articulación, es muy importante decir que es necesario realizar una buena valoración y diagnóstico de cada paciente, analizando tanto la apertura y cierre de la boca, las desviaciones que pueda tener, así como los puntos de dolor, valorando tensiones musculares que nos podemos encontrar en temporal, maseteros, musculatura de la boca profunda y sobre todo, y tiene una importancia que cabe destacar, la musculatura cervical alta y sobre todo profunda, suboccipitales y multífidos. Una vez realizado este procedimiento y conociendo a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando, las técnicas son muy diversas con las que podemos actuar sobre una lesión en la articulación temporomandibular.
bien puede ser mediante estiramientos de la musculatura, técnicas de liberación miofascial, técnicas de energía muscular para musculatura superficial como maseteros y profunda como hepterigoideos, y sin olvidar, muy importante, elastificar la musculatura supra e infraioidea. Vamos a mostrar cómo realizaríamos un pequeño abordaje de esta lesión, mostrando cómo relajaríamos la musculatura de masetero, cómo valoraríamos temporal y algunas técnicas que utilizaremos en un tratamiento puesto en la vida real. Para ello tenemos a nuestra compañera Natalie, fisioterapeuta también de Recovery Clinic, que nos va a echar una mano en esto. Ponte cómoda. Aquí. Para la realización del tratamiento en la articulación temporomandibular es imprescindible el uso de guantes, ya que realizaremos algunas técnicas en las que tendremos que introducirnos dentro de la boca del paciente para poder realizar relajación, estiramientos en las técnicas de la musculatura profunda que encontraremos dentro de la boca. Antes de nada, en un primer momento valoraremos qué tal abre la boca nuestro paciente, pidiéndole que muy lentamente abra y cierre. En este momento podremos valorar si existe alguna pequeña desviación en el trayecto del maxilar inferior. Cerrar. Muy importante también la tensión muscular que podamos encontrar en masetero, musculatura masticatoria principal, en temporal, que es un sinergista de este gesto. Hablaremos de los supraioideos y más adelante de la musculatura profunda de la boca. Muy importante también la valoración de suboccipitales, ya que cuando tenemos tensión en la zona mandibular, también casi seguro lo encontraremos en cervical. Realizamos esta técnica de relajación para la musculatura de las cervicales altas y musculatura suboccipital. También podríamos utilizar las presiones en el suboccipital, muy útiles sobre todo en pacientes que vienen con dolor a la clínica y no podemos actuar sobre la zona de la mandíbula. También constaremos con un masaje en la musculatura temporal, muy involucrada en este tipo de lesiones, pudiendo llegar a producir dolores incluso en piezas dentales, cuando tenemos mucha tensión en esta zona muscular. Principalmente en la articulación temporomandibular, el músculo predominante o más conocido es el masetero. Este músculo podemos tratarlo tanto por fuera, realizando unos pases con un poquito de crema, también es importante realizar movimientos de relajación y elastificación de la musculatura supraioidea, ¿de acuerdo? Así como pequeñas tracciones cervicales que pueden ayudar a relajar la musculatura cervical involucrada en las disfunciones de esta articulación. Vale. La musculatura del masetero también podríamos tratarla desde el interior de la boca. Para ello vamos a pedir a nuestra compañera que abra un momentito, después introduciendo, puedes cerrar y pediremos que apriete los dientes. En ese momento notaremos que ha tensado toda la zona de la articulación y podemos realizar pequeñas tracciones que ayudan a inhibir esta musculatura. Normalmente suele ser muy agradecido cuando el paciente acude a consulta con dolor. ¿Vale? Muy bien, y ahora nos vamos a ir al gimnasio para realizar una serie de ejercicios de control motor cervical que también nos ayudarán mucho cuando sufrimos este tipo de lesiones. Bien, vamos a realizar un ejercicio de control motor cervical. Para ello vamos a colocar un láser a nuestra compañera Natalie, que nos va a ayudar a realizar el ejercicio, ¿de acuerdo?
Aquí lo que le vamos a pedir al paciente es que realice un movimiento de doble mentón para poder controlar mejor la musculatura cervical y ponerla en una activación, mientras que nos va siguiendo las pautas. Aquí, como vemos, tenemos dibujado un pequeño laberinto que le pediremos a los pacientes que realicen de una manera lenta y sin salirse. De este modo lo que estamos consiguiendo es activar una musculatura profunda cervical que normalmente suele estar en desuso y contribuye a los problemas relacionados con la articulación temporomandibular. Bien, esta ha sido una pequeña introducción de cómo podríamos tratar algunos de los problemas o lesiones que nos encontraríamos en la articulación temporomandibular. Si tenéis cualquier tipo de duda o sugerencia para que realicemos vídeos acerca de cualquier tipo de lesión que os interese, no dudéis en comentárnoslo, estaremos en contacto, seguiremos subiendo más vídeos y más contenido que os interese. Y no dudéis, si tenéis cualquier tipo de lesión o consulta sobre nuestra salud en la fisioterapia, aquí os esperamos en Recovery Clinic.